sustancias puras. Todavía no se cargó. No se preocupen. Puede ser que no se haya subido, no importa. No, sí se subió. ¿Sí? Yo lo- No lo tengo que tener acá en el archivo de la clase. Acá. Acá listo. Bueno, ¿por qué vamos a hacer todo este chiste que vamos a hacer ahora? ¿Está la cámara apagada? ¿Qué es lo que nosotros vamos a crear? ¿Por qué llegamos a tratar y tratar de hacer lo que vimos? En un sistema que no cambia de velocidad y que no cambia de altura, ahí estamos de acuerdo. Bueno, yo me voy a manejar con este diagrama que es el que más fácil me sale. Acá tengo la presión, acá tengo el volumen específico y estas son las isotermas. ¿Ven? O sea, acá tengo la temperatura 1, la temperatura 2, la temperatura 3. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo logro, supongamos, partiendo de un estado 1, hacer este recorrido y volver al estado 1? El delta U de todo este ciclo, ¿cuánto es? 0, ¿no? Porque si el estado inicial es igual al final, delta U solo depende de la diferencia del estado final y estado inicial, y en un ciclo esto sería 0. ¿Qué estoy diciendo? Que en un ciclo yo puedo tener la esperanza, que en realidad lo que llaman las máquinas térmicas, de transformar calor en trabajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, recuerda que para hacer este caminito yo por acá, para caminar sobre la isoterma, de ida o de vuelta, tenía que hacer un proceso cuasi estático, ¿no? Proceso reversible, que era ideal, que no existía. ¿Hay alguna forma? O sea, en los gases, entonces, si yo voy a trabajar con gases, hacer este recorrido, solamente si la temperatura se va a mantener constante así, solamente para obtener trabajo de expansión-compresión, que es la que hay abajo de la curva, solamente en procesos reversibles. Ahora, cuando ustedes están trabajando no con un gas ni con un gas ideal, sino que están trabajando con un líquido que está cambiando de estado, la temperatura es constante. Entonces yo podría tener cambios de esta naturaleza, porque tendría cambios de temperatura constante. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar no con gases ideales ni con gases reales, sino con gases que pueden pasar de estado a líquido. Y entonces vamos a trabajar en esos cambios de estado para ver de qué manera yo puedo transformar calor en trabajo, utilizando distintos tipos de ciclos que vamos a estudiar. Esas se denominan máquinas térmicas. Y hay máquinas que con calor, que con una diferencia de calor generan trabajo, y hay máquinas que en vez de generando calor, el trabajo, dándoles trabajo, cambian el sentido del calor. Esos son los frigoríficos, los ciclos frigoríficos. Vamos a llegar a eso
lo antes posible. Pero entonces primero tenemos que conocer lo que son las propiedades de las sustancias puras. Entonces, repasemos. Todos se acuerdan de esto, ¿no? De que la materia puede tener tres estados y que esos estados pueden cambiar de uno a otro. La particularidad que tienen los cambios de estados es que durante el cambio de estado, es decir, cuando conviven las dos fases, la temperatura es constante. Según la presión, esa temperatura será distinta, pero en el cambio de fase siempre será distinta, pero constante. Entonces tendré una temperatura de vaporización que será constante, una de fusión, una de sublimación, según sea la presión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura. Entonces vamos a analizar las propiedades de sistemas simples compresibles constituidos por una sustancia pura, solamente. Composición química uniforme y variable. Las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ven que el volumen empieza a aparecer siempre en letra minúscula? Eso quiere decir que es el volumen específico, es el volumen por unidad de masa. Antes lo llamábamos volumen molar, pero para cada gas, como el mol vale distinto, el volumen específico será diferente. Con base en la experiencia se considera que la temperatura y el volumen específico son independientes y que la presión puede determinarse según presión como una función de la temperatura y el volumen. O sea que siempre en el eje de las ordenadas va a estar la presión. El gráfico de dicha función es una superficie PVT, o sea, es un gráfico de 3 dimensiones, que solamente para verlo, esto no hace falta ni saberlo de memoria ni nada por el estilo, donde los puntos de la superficie representan los estados de equilibrio. ¿Cómo se puede realizar qué es el estado de equilibrio? Y es el momento de cambio de estado. ¿Cómo se puede realizar este gráfico? ¿Y qué experimento podemos hacer? Bueno, miren. Acá yo mido la relación entre la temperatura y el volumen específico. Si yo voy aumentando la temperatura, estos son los momentos en que hay cambio de estado. Perdón. Este es el cambio de estado. La temperatura es constante. ¿Está? ¿Qué habrá de este lado? Bueno, de este lado está el estado líquido y de este lado está el estado vapor. Esta línea se llama isobara. Isobara. Cuando llego a la temperatura crítica, vamos por ahí, no sé, esto se va haciendo cada vez más corto. Cuando llego a la temperatura crítica, tendré una recta. Después de la temperatura crítica tendré una recta, que es como se portan los gases ideales. ¿Está bien? Por abajo de la temperatura crítica tengo cambios de estado. ¿Me van siguiendo? En el estado 1, del estado 1 al estado 2, yo mantuve la presión constante y aumentó el volumen. Al mantener la presión constante, lo que pasó fue que aumentó el volumen. Del estado 2 al estado 4, mantuve, yo seguía entregando calor, pero no varió la temperatura. ¿Por qué? Porque ese calor se fue todo a energía interna. Y después, en el estado 3, yo tengo una mezcla de líquido y vapor. En el estado 4, yo ya tengo vapor saturado. Y de ahí para arriba, yo sigo dándole calor, lo que voy a ver es un aumento de la temperatura marcado y un aumento del volumen, por lo tanto. En esta zona, en la primera zona antes del cambio de estado, fíjense que el aumento de temperatura cambia muy poquito el volumen. Y en esta zona lo cambia mucho más abruptamente. ¿Está bien? Bueno, son proyecciones de los diagramas de propiedades son
el gráfico en 3 dimensiones, que ahora lo vamos a ver, que se proyectan solamente, que hacen proyecciones solamente en 2. Igual que hacían ustedes cuando tenían los sólidos de revolución que los proyectaban sobre algunos de los planos. Es exactamente lo mismo. Entonces voy a tener 3 diagramas posibles. El diagrama presión-temperatura, es el que se llama diagrama de fases, que no es muy propio de esta materia, pero vamos a ver uno, para que vean cómo es. Los diagramas presión-volumen y los diagramas temperatura-volumen. ¿Ven? Y este es el diagrama en 3 dimensiones. Si yo tengo un diagrama presión-volumen, en general es el tipo de diagrama que nosotros vamos a ver, en donde los puntos de cambio de estado forman una lengua. ¿Está bien? En la punta, esto es presión, esto es volumen. Y en la punta tendré, por acá pasa la isoterma crítica. ¿Bien? Entonces en general son así, tac, 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 y a partir de acá ya se corta como casi ideal. ¿Está bien? Esta es entonces la forma que tiene el gráfico, si logramos ustedes. Y ahora, esta curvatura de acá, después vamos a ver que es diferente según se trate de un fluido que, bueno, pero eso es cuando, acá todavía estoy solamente en las relaciones. Acá tendré vapor sobrecalentado, acá el líquido subenfriado, y acá tendré líquido saturado, y acá tendré vapor saturado. Todo acá tendré distintas composiciones, distintas mezclas de líquido con vapor. Hay una línea, que es la línea de acá abajo, que se llama línea triple, que es a la temperatura a la que coexisten los 3 estados. En el caso del agua es 0 grado. Y a partir de esta, fíjense que todas son curvas, a partir de esta, de la línea triple, salen unas rectas. Que según para qué lado se tiran las rectas, yo sabré si es un sólido que se comprime cuando se enfría o que se expande cuando se enfría. Bueno, acá tienen. En cada caso, ¿ven? Si están. Estas son las isotermas. ¿Ven? Si estoy por arriba de la isoterma del punto crítico, ya tengo el comportamiento que yo esperaría en un gas ideal. Por abajo, ven la forma que toma la isoterma. Hasta la línea triple. Y la línea triple después tomará una similar, pero con otra intención que es. Acá tenemos una sustancia que se contrae al congelarse y esta es una sustancia que se expande al congelarse. ¿Dónde veo la diferencia? Acá. Y es bastante difícil verlo en el diagrama triple, pero cuando veamos presión, el diagrama presión-temperatura, van a ver exactamente cuál es la diferencia. Acá vemos los diagramas presión-temperatura. Esta es una sustancia que se contrae al congelarse, y esta se expande al congelarse. ¿Qué pasa en una sustancia? Todos estos son los puntos de equilibrio, o sea, son los cambios de estado. Acá, si acá tengo vapor y acá tengo sólido, ¿cómo se llama este cambio de estado? ¿Qué pasa directamente de vapor a sólido o de sólido a vapor? Sublimación. Esta entonces es la línea de sólido a líquido, fusión. Y esta es la línea de la evaporación, o ebullición. ¿Está bien? Y acá tengo lo mismo. Este es una sustancia que cuando se congela se contrae. Es decir, que su densidad como sólido es mayor que su densidad como líquido. O sea que el sólido no flota en el líquido. ¿Está bien? Este es lo contrario. Se expande al congelarse. Su densidad como sólido es menor a su densidad como líquido. Estos son sólidos que flotan en su propio líquido. Este es el caso del agua.
Mira, yo estoy como sólido, y aumento la presión. Solo aumentando la presión, sin tocar la temperatura, pasé de sólido a líquido. Esto explica por qué se puede patinar sobre hielo. Porque vos haces presión sobre el hielo y entonces entre el patín y el hielo se hace una capa de líquido que te permite deslizarte. Si vos quisieses estar acá, por ejemplo, en el mármol, está en la forma del mármol, estás acá, hacés toda la fuerza que quieras, líquido no vas a hacer nunca, no se puede patinar sobre el mármol. ¿Qué patinó sobre mármol? Ah, me imagino. Con patines de cuchilla, no con roller. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Entonces, si yo digo, bueno, dice, el cambio de fase de la sustancia se produce a la temperatura de saturación a la que corresponde la presión de saturación. Todos estos pares ordenados son una temperatura de saturación y una presión de saturación. La temperatura de saturación, la presión de saturación. Por eso, esto que vemos acá, a esto, lo que pasa en esta línea se le llama de vapor saturado. Una vez que estoy en el punto crítico, ya no puedo más, por más que modifique la presión, no voy a poder pasar más a la fase líquida. O sea que a partir de acá está va para allá. ¿Entienden? Por más que suba la presión, va a seguir siendo siempre vapor. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Entienden? Bueno, acá tenemos diagrama presión-temperatura otra vez. Y entonces vemos, por ejemplo, basándonos en esto, este es el diagrama, esto es un diagrama líquido que se. Acá tenemos este caso de acá, es la sustancia que se contrae a congelarse. Y este caso acá es, por ejemplo, el caso del agua, que se expande al congelarse. Esa característica del agua es la que permite la vida en la Tierra, porque el hielo flota. Entonces los océanos están congelados. Pues si el hielo se hiciese, se fuese al fondo, no se calentaría nunca. Bien, entonces fíjense, si yo estoy acá, yo tengo agua líquida, agua acá, y la quiero sacar, lo primero que puedo hacer es levantar la temperatura, ¿no? Que es lo que hacen ustedes cuando meten tomates para que se sequen en el horno, le levantan la temperatura. Entonces, al levantar la temperatura, el agua pasa de líquido a vapor. Otra forma de sacar ¿y qué otra cosa puedo hacer para que cambie de estado, para que pase de a vapor? Bueno, acá te dice que si lo dejas a la misma temperatura, pero le bajás lo suficiente la presión, pasas de líquido a vapor directamente. A eso se le llama secado al vacío. Pero también puede ser que el agua agarres ese producto que vos querés secar, por ejemplo el tomate, y lo congelás. Lo llevas a sólido. De ahí le bajás la temperatura. Podés pasar directamente de sólido a vapor y lo deshidratás igual. A esa operación se le llama liofilización. Bueno, acá tenemos presión-volumen. Esta es una sustancia que se expande al congelarse, esta es una sustancia que se contrae al congelarse. Fíjense, se encuentran en dónde está la diferencia. Fíjense lo que pasa acá, es lo que tenés aquí.
Bien, bueno, sin irnos a cuestiones, ¿llegan a ver entonces cuál es la gran diferencia o cómo se leen estos diagramas? ¿Qué información te da? Nosotros nos vamos a manejar en el equilibrio líquido-vapor, en lo que está marcado en verde, y por encima de la línea triple, porque no vamos a trabajar con sólidos. De la línea triple para abajo, de la línea triple para abajo hay sólido-vapor. Nosotros vamos a trabajar de la línea triple para arriba, que hay líquido-vapor, cualquier caso. Entonces el tipo de diagrama que nosotros vamos a ver es este, siempre con formas de poroa. Entonces tengo la línea del vapor saturado, la línea del líquido la línea del líquido saturado, y si yo me voy yendo de la presión crítica hacia allá, veo cómo esto se va comportando cada vez como una recta, que es lo que yo esperaría en los gases ideales. A cada una de estas líneas, a las líneas de presión constante, se les llama isobaras en caso de que yo utilice un, un diagrama de temperatura volumen específico. Claramente, entonces, la temperatura, esta es la temperatura crítica. Y acá vemos exactamente lo mismo, pero sin la molestia de eso, ven exactamente cómo a partir de la temperatura crítica cambia completamente el comportamiento, en este caso, de esta sustancia, ¿no? Seguimos viendo casos de temperaturas volumen, casos de temperatura volumen. Y acá ya le ponemos a partir de acá, ya lo llevamos un poco para abajo y vemos acá la aparición del sólido. Reitero, esto es solamente para que vean cómo son estos diagramas. No vamos a trabajar nunca en la parte del sólido. Estos son los diagramas de presión-volumen, son los más comunes de trabajar. ¿Ven la forma que tiene el exoterma? Recuerden en todo caso que la joroba es la que está dada por los puntos de cambio de estado. Son los pares ordenados que me determinan de cambio de estado. Acá tienen la curva, que es la curva del agua. ¿Qué tienen acá en el medio? ¿Qué hay? Si de este lado hay líquido y de este lado hay vapor, ¿qué hay todo acá en el medio? Una mezcla de líquido y vapor. Esas mezclas de líquido y vapor nos van a dar una idea de lo que se llama la calidad del vapor. ¿Qué es la calidad del vapor? Una relación entre cuánta agua y cuánto vapor lleva. ¿Por qué decimos que cuanto mayor porcentaje de vapor, mayor calidad? Porque en general yo el vapor lo quiero para calentar, en general. Entonces, cuanto más agua lleva, menos energía transporta. ¿Me voy explicando? Bueno, acá tienen un diagrama PV, pero ya con la parte de la línea triple, que es en general lo determinamos nosotros, y está acá el equilibrio sólido-vapor. Y esta es una sustancia que se contrae al congelarse. Entonces, fíjense que por más que yo subo la presión, no tengo cambio de estado. En cambio, en la que se expande al congelarse, yo, subiendo lo suficiente la presión, llego al estado líquido. ¿Vamos bien hasta acá? No tienen mucha... Bueno, en general, cualquier propiedad yo la puedo calcular usando tablas, gráficos, ecuaciones o software. En primer lugar, conviene que siempre aprendan a trabajar las tablas, porque las tablas están en todos lados y si no las bajan inmediatamente. Las tablas que contienen propiedades de agua se denominan comúnmente tablas de vapor. Y tienen datos de
para el vapor sobrecalentado, para el líquido comprimido y para los estados de saturación. En general, las tablas, lo primero que aparece son las tablas del estado de saturación. Si las abren, se van a dar cuenta que aparecen siempre primero las tablas de los saturados y después aparecen las del vapor sobrecalentado y después las tablas del líquido sobreenfriado. Eso ya tenganlo abierto, así lo vamos mirando. Entonces, en la tabla de saturación, ustedes, en el segundo grupo de tablas, vieron que tienen 3 tablas distintas colgadas de vapor. En el segundo grupo de tablas tienen primero unas y después otras 2 tablas posibles. Tienen tablas de saturación, o sea que tienen los pares ordenados, temperatura, presión, y entran por la temperatura. Y después tienen las mismas tablas, pero que pueden entrar por la presión, según el dato que te dan. Acá no es que para una presión hay varias temperaturas, para varias temperaturas hay, para una temperatura hay varias presiones, porque son los pares ordenados del cambio de estado, o sea que son 1 a 1. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué te va a dar? Bueno, el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del valor saturado. Entonces, vos teniendo la tabla, decís a qué temperatura vas a trabajar. No sé, acá tenés la presión, acá tenés el volumen. Te va a decir, bueno, elegís trabajar a una temperatura, por ejemplo, 60 grados. A 60 grados, la presión, igual que es acá, es 0,19 bar. Y cuando la presión es 0,19 bar, el cambio de estado es a 60 grados. ¿Se entiende? Entonces, esta isoterma, la isoterma de 60 grados. ¿Dónde empieza? Empieza en este volumen específico, que es 1,01. ¿Y dónde termina? En este volumen específico, que es 7,67. ¿Ah? Todo lo que pase acá va a estar en la tabla, perdón. Pues vos vas a poder hacer esto hasta que llegas a la temperatura crítica. Todo lo que pase de este lado, todos estos puntos que están acá, son el líquido subenfriado. Y todo lo que está acá, todos estos puntos son el vapor sobrecalentado. Para cada una de las 3 regiones hay está la misma tabla, lo que comparte es la sustancia. Bueno, acá tienen la tabla completa. Ven que lo que te da es el volumen específico, el líquido y el vapor, saturado, ¿no? Esta es una tabla de saturación. La energía interna para el líquido saturado y para el vapor saturado, o sea, para las 2 puntas. La entalpía específica, la entropía específica, la exergía de masa, la exergía de flujo, con eso ya veremos qué es dentro de un par de clases. Pero por ahora, con tener hasta acá estamos bien. A partir de la clase 2 vamos a necesitar un poquito más. Pero ya con eso estamos bien. Bueno, las tablas de líquido, si yo tomo ahora el diagrama presión-temperatura, las tablas de líquido comprimido son los puntos que están acá, las tablas de vapor sobrecalentado son los puntos que están acá. Están por fuera de esta línea. Bueno, y ahora, ¿cómo se calcula el título de un vapor o la calidad del vapor? Entonces, fíjense qué es. Lo llamo X, vamos a desarrollarlo, es la masa de vapor. ¿Dónde me importa X? Me importa, recuerden que yo tengo así, así. Acá ya es todo vapor, acá ya es todo líquido. El tema es acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este punto, ¿cuál es la calidad del vapor? O el título del vapor. Bueno, se calcula, se define como la masa de vapor sobre la masa total. ¿Qué sería entonces? La masa de vapor sobre la masa de vapor más la masa de líquido.
Y esto siempre te puede dar entre 0 y 1. ¿Cuándo te va a dar 0? Y en la punta, si estás en esta isoterma, en esta punta, acá está el líquido, acá está el vapor. En esta punta, ¿cuánto vapor hay? 0. De acá, 0. Entonces acá el líquido y el vapor es 0. Y en esta punta, ¿cuánto te va a dar? 1. Porque la suma, porque el líquido es 0. ¿Está bien? Con todas las... No vamos a hacer las deducciones, me parece que huelgan. Si quieren las pueden hacer. Pero el vapor, pero lo pueden calcular en base a los volúmenes específicos, lo pueden calcular en base a las energías internas, a las entalpías o a las entalpías. Bueno, esto es lo mismo que les expliqué hoy. ¿Cuándo es 0 y cuándo es 1? El título. Entonces, recuerden que llamamos volumen total a la suma de volumen de líquido más volumen de vapor. Al volumen de líquido es la masa de líquido y esto es el volumen específico líquido. Esta será la masa de vapor y este es el volumen específico del vapor. Este es el que yo querría sacar. Entonces se puede deducir este y este en la tabla. Lo puedo sacar con la tabla, lo puedo sacar con cualquiera. Bien, ahora sí, vuelvan a las 5.
Bueno, chicos, tienen el trabajo práctico 2. Vamos a empezar entonces ahora con el trabajo práctico 2. Y después les voy a repartir un trabajito que van a hacer en casa para la próxima clase. Bueno. Puede usted despertarse. Bueno, a ver. Bien. ¿Me quieren leer el enunciado? Así tratamos de ver cómo lo podemos resolver con lo que hemos visto. Justo diagrama presión volumen por el proceso isotérmico. Sí. Dice, un sistema cerrado que contiene 1 kilogramo de agua está inicialmente en un estado de saturación líquida. Hay tema importante, estado de saturación. Saturación quiere decir que, bueno, este no es el diagrama PV, este es el diagrama PV, pero si es saturación quiere decir que está líquido, ¿cierto? Si está de acá para acá, está en líquido, si está de acá para acá, en vapor. Pero entonces estamos acá. Ahora vamos al diagrama PV para que no se confunda. Pero saturación. Entonces, si estoy en la saturación, a cada presión le corresponde solo una temperatura posible. ¿Qué presión tengo? 300 kilopascales. 300 kilopascal. Muy bien. El sistema se calienta hasta que el volumen específico es de 0,5 metros cúbicos por kilogramo. El final, volumen específico final, es de 0,5 metros cúbicos por segundo. 2 metros cúbicos Por sobre kilogramo. Ah, ¿Qué estoy leyendo aquí? te está diciendo por la velocidad. Estoy pensando en el tiempo, ¿no? Bien, determine la presión final del sistema. Pues lo que yo quiero es la presión final, La calidad del vapor al final del proceso y representa el proceso en un diagrama PV. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por el final. ¿Cómo es el diagrama PV? Para que se acuerden. ¿Qué estaban las abscisas y qué estaban las ordenadas? Volumen. ¿En dónde? Es X. En las abscisas. El volumen específico, por eso pongo hoy corta. Y en las ordenadas, la presión. Perfecto. Entonces ahí yo tengo una línea que me indica la saturación. ¿Cierto? Ahí. Acá está el punto crítico, la temperatura crítica, y acá yo después tendré todas las isotermas. Entonces, todos los pares ordenados que haya sobre esta línea son del líquido saturado. Y todos los que haya sobre esta línea son del vapor saturado. Entonces me dice que yo tengo líquido a una presión definida, que son 300 kilopascales. Supongamos que está ahí, no lo sé. 300 kilopascales. ¿Y después qué le pasa? Se calienta, ¿no? Se le entrega calor. Muy bien. Hasta que el volumen final es de 0,5 metros cúbicos sobre el kilo. Vamos a esperar acá. El volumen final. ¿Cómo se que no está sobre la línea? Bueno, listo. Buena pregunta. Ahí vamos. Ahí. Yo lo primero que tengo que ver es si este volumen se me fue por afuera de la línea de saturación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, vamos a la tabla de vapor y buscamos esta presión. O vayan algunos a la tabla y otros chequeamos por la aplicación, ¿les parece? Si alguno tiene la aplicación a mano. Entonces, ¿qué digo?
Yo acá ya sé la fórmula en caso de que caiga en el medio. Miren acá. En caso de que caiga en el medio, yo sé que el título del vapor va a ser igual al volumen específico final que yo estoy buscando, menos el volumen específico del líquido saturado, sobre el volumen específico del vapor saturado, menos el volumen específico, del líquido saturado. ¿Está bien? Esta es la fórmula para hallar el título del vapor. Temperatura que pongo en la aplicación. No. Acá, el problema que tenés acá es que ya no tenés que poner presión y temperatura, tenés que elegir, tenés que elegir P. La aplicación elegir la P. De la 5 de volt. Bueno, vayan a la tabla. La tabla, la presión, vieron que pueden entrar por presión o por volumen. En las tablas, en las segundas tablas que tienen. Vieron que está la primera, hay 3 opciones de tabla. Vayan a la segunda y fíjense en qué unidades tienen que manejar la presión. Es que sea para una presión de 100 hectopascales por 406, 406,6 Kelvin de temperatura. 406 esta isoterma. Está bien, para Bueno, para saturación líquida. bueno, entonces te dice que este par ordenado es esta presión y esta temperatura es de 406,6 406,675. 675 Kelvin. 675 instantes. ¿Está bien? Igual una tabla. Vamos a ver si da igual que la tabla. Yo lo que me averiguó es el valor de ese isotermo. ¿Vio eso? Intento bien. Mira. ¿Es que en esta tabla vos entras por presión? Bueno, pasemos en la tabla, en esa tabla, esta presión la tengo que pasar a bar. ¿Cuánto da? 3 ¿Eh? van a 100 kilopascales. 101. Bar son 101 kilopascales, ¿no? Sí. ¿Cuántos bar da entonces? $2,97. 97. Bueno, aproximadamente 3 bar. No hay problema. Vayan entonces y busquen 3 bar. En la primera columna, 3 bar. ¿Qué temperatura te dice? 133 grados. 133 grados. Me parece que... Pero está en Kelvin, y dice Celsius. Sí, Por eso, restarle 100, te iba a decir, restarle 273 hay Gracias. densidad. Parece que no hay pega. ¿Sí? ¿Cuánto era que dijiste vos? 133,6. ¿Está bien? Sí. 133,6. Estoy notando mal en la aplicación, por eso. Listo. Entonces acá tengo la temperatura en centígrados de esta isoterma. Perfecto. Entonces ahora fíjate, en la misma línea, lo primero que tenés son 2 volúmenes específicos. El primero es el volumen específico de acá. Que es lo que nosotros ya acabamos, el volumen específico del líquido saturado. ¿Está bien? Es el primero con el que te encontrás. ¿Cuánto es el volumen específico del líquido saturado? 1,0732. 1,0732 metros cúbicos sobre kilo, ¿no? Sí.
Las unidades las lees arriba de todo, ¿no? Dice volumen final por 10 a la 3. Más arriba. Ah, esto ya está por 10 a la 3. Esto ya está por 10 a la 3. O sea que esto sería por 10 a la menos 3. ¿No? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? ¿En la aplicación cuánto da? No, no te dice. ¿No te dicen? Entonces sí sale en metro cúbico sobre kilo. Lo que te está diciendo la aplicación es esto. Lo que te está diciendo tal es esto. El volumen multiplicado por 10 a la 3 te da 1,0732. metros cúbicos sobre kilo. Es lógico que en un kilo de vapor haya un metro cúbico. ¿Tiene lógica? ¿Saben? Un metro cúbico se imagina un tanque de agua. No, no. Entonces esto quiere decir que si el volumen multiplicado por 10 a la 3 da esto, ¿está bien? Quiere decir que el volumen del líquido saturado, si estoy haciendo bien la deducción, porque no sé, esto es 1,0732 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilo. ¿Y cuánto te da el otro volumen? El volumen del vapor saturado. 0,6058. 0,658. Ese sin el 10. Sin el 10 a la 3. Metro cúbico sobre kilo. Bueno, fíjense. El que yo tengo, que es 0,5. Está, a ver, espérenme. Esto es a nuestra que queda 0,00107. No, es 0,6, no 0. 60-58. No, está bien, está haciendo el otro. Está dividiéndolo. ¿Este no es así? Ese es 0, 60-58. Ah, está bien. Está bien. Entonces, este empieza acá y va creciendo hasta este. El que yo tengo, ¿dónde está? Está entre los dos. Por lo tanto, estoy seguro que no me pasé de la línea. ¿Está bien? Que todavía tengo una mezcla de líquido y vapor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que comprobar. ¿Eh? Este es el volumen del líquido saturado. El volumen específico del líquido saturado. ¿Qué es este? ¿Cuánto es? 0,001. Este lo saqué de la tabla. La tabla te dice que el volumen por 10 a la 3 da esto. Por lo tanto, el volumen es este por 10 a la menos 3. Este es este que está acá. 0,001. ¿Está bien? Y el volumen final, que es el final digamos, del cambio de estado, el volumen específico final es 0,65. 0,658. El que yo tengo, ¿cuánto es? 0,5. ¿Dónde está? Perdón. Acá, este de acá, este es 0,658. Perdón, me estaba equivocando yo. Este es el volumen del vapor saturado. El que yo tengo, está acá. Está antes. ¿Está bien? Y lo conozco. Entonces, teniendo esos tres datos, yo sé que el cambio que hice fue. El cambio que hice fue este. Acá. Hasta que esto fue 0,5. ¿Está bien? Bien, ahí ya lo tengo representado en el diagrama. Una vez que tengo eso, entonces digo, bueno, ¿cómo saco el título del vapor? El título del vapor será el volumen final, que es 0,5. No le pongo las unidades porque ya lo pasamos todo a metro cúbico sobre kilo. 0,5 menos el volumen del líquido saturado, 0,001, sobre
el volumen del vapor es este, 0,658 menos 0,001. ¿Cuánto da? Vamos 0 entre el 6 y el 5. ¿Acá un 0? Sí. En las tablas, en las últimas tablas, las de vapor de agua, Sí. moral, ahí está bien, están bien los números, sin que haya que dividirlo por bien. Nada. Bueno, listo. No importa, chicos, igual se ve cómo es cómo es la metodología. Sí, pero para que usted sepa que ahí está, van directamente a 300 kilopascales. Y te va derecho. Va de- ¿Cuánto da? Fíjense lo cómodo que sería tener las tablas impresas. Bueno, a Leonda, ¿eh? ¿Cuánto da el título del vapor? 0,822. 0,822. Perfecto. Está muy cerca ya, o sea que es en un 80% vapor y el resto es líquido. ¿Ven? 126, fíjate. No, en serio. Es lógico porque 0,5 está bastante cerca de 0,6. Muy bien. ¿Qué otro dato quiero sacar al final entonces? ¿Cuál es mi última? La presión final. Si yo no llegué, si yo todavía no terminé el cambio, ¿no? ¿La presión cambió? ¿Qué es el cambio que yo hice? Venía por acá. Llegué, cambié el volumen, pero la presión cambió. No, porque me manejé sobre el isotermo. ¿Me siguen? Entonces, ¿la presión cuánto es? La presión final. 300 300 kilopascales. Yo podría haber hecho un recorrido de esta manera también, ¿eh? Yo podría haber pasado acá y haber bajado. Pero entonces me tendría que haber dicho, hice un cambio que me llevó a un volumen de saturación de tanto. ¿Está bien? Entonces sí, digo, ahí se está y hasta acá. Lo seguí calentando, pero ya me salí del isotermo. Como mi volumen todavía no llegó a 0,6, no me pude haber salido del isotermo, tengo que estar en la misma isoterma, ¿se entiende? Preguntá lo que quieras, porque esto si no te sacas la duda ahora, después se te van a caer las cosas en la cabeza. Si dice que aumentando la temperatura hasta el volumen final, que es 0,5, igual. No, dice se calienta hasta el volumen. No aumentamos. Está. ¿Vos le estás dando calor? Sí, le estás dando calor. Pero acordate que si estás acá y le das calor, estás en el cambio de estado. ¿Está? Solo se aumenta la temperatura cuando no estás en el cambio de estado. Cuando estás en el cambio de estado, ¿para qué sirve la energía que vos le das a la sustancia? Repasemos química general. Para cambiar el estado. ¿Qué es eso? Para romper las uniones intermoleculares. Toda la energía va entonces a aportar a la energía interna. Bueno, Pero lo que dijiste cuando bajabas por la curva roja, sí. como que no cambiaba tu isotermo, dijiste. No, si vos te dices no. Si el problema te hubiera dicho, y el volumen de vapor saturado, el volumen específico del vapor saturado final es tanto, entonces estás en la línea de saturación. La única manera de mantenerte en la línea de saturación con un volumen mayor es haber salido del isotermo. Claro, es otra isotermo. ¿Está bien? Eso ya es otra isotermo, nada que ver.
Pero no te dice que ese volumen final era el volumen de saturación, te dice que era el volumen final. Entonces vos podés decir, mirá, yo empecé acá, termina acá. De acá a acá puedo ir a temperatura constante y el calor se va a utilizar para el cambio de estado. Lo estoy calentando, pero no aumenta la temperatura. Entonces digo, ¿llegué ahí? No, no llegaste. Entonces seguí sobre la misma isoterma. Depende cómo esté escrito el problema, por supuesto, pero el problema es claro. Le dice, yo estoy calentando, no te dice, estoy aumentando la temperatura. Bueno, a ver, el que sigue. Intenten a ver si pueden enganchar solos el que sigue. A ver si se dan cuenta. No se preocupen, la diferencia entre trabajar con presión-volumen y trabajar con temperatura-volumen. En el temperatura-volumen, las isobaras, en vez de venir así, vienen al revés. Fíjense, ¿qué dice el problema? Un sistema cerrado contiene vapor de agua a 400 grados centígrados, 400 grados centígrados, sí. megapascal, en un volumen de 400 grados centígrados y 1 megapascal. ¿Qué es lo primero que tengo que ir a ver? Voy a esta temperatura, voy a presión y me fijo si esto está en la tabla de vapor saturado, si se corresponden. Porque si no, me tendré que fijar si esto es o líquido sobrefriado o vapor sobrecalentado. Y entonces tengo que ir a las otras tablas. Bueno, perdóname que te interrumpí, pero era simplemente el problema. en un volumen de 0,1 metros cúbicos. El volumen es 0,1 metro cúbico. El vapor se expande isobáricamente hasta que el volumen se duplica. Bien, isobáricamente, o sea que va a salir por esta línea. Hasta que el volumen, del volumen que haya salido, pasa a ser el volumen, pasa a ser exactamente el doble. Si te dice isobáricamente, no vas a salir de acá en todo el problema. No vas a salir de esta línea. Y esta línea es una línea de 1 megapascal. El sistema, en la calidad del vapor al final del proceso, si existe una mezcla de líquido-vapor. Claro, porque si estás acá, o estás acá, o es todo líquido, es todo vapor, no hay calidad. La calidad del vapor tiene sentido solamente en esta línea, en esta parte. Para representar. Muy bien. Entonces, lo primero que me tienen que decir ustedes es, utilizando la tabla de vapor, este par ordenado, ¿dónde se encuentra? Se encuentra de este lado, se encuentra de este lado. O si se encuentra, o si no, o si efectivamente está en alguno de estos puntos. ¿Sí? No, 1000 kilopascales, está bien, no megapascal. está a 169,88 grados centígrados. 179,88. O sea, 1000 kilopascales. A esta presión, la temperatura, para que sea una temperatura bueno, pero eso puede ser. ¿Qué temperatura me dijiste? 179,88 Grados.
O sea que la temperatura esta, del cambio de estado, esto es temperatura y esto es volumen. Ojo que cambié la representación. Esto es temperatura y esto es volumen. Esto está a 179, perdón. 79,88 grados. Si estoy a 400, ya no estoy en la presión que quiero. Entonces la pregunta es, si estoy a 400 grados, estaría por acá, ¿no es cierto? No estaría en esta parte. Estoy a presión constante. Recuerden que estoy a presión constante. No me puedo salir de acá. ¿Por qué estoy a presión constante? Porque me lo dice el problema. Solamente puedo estar acá. Si yo estoy a 400 grados, ¿puedo estar en la parte del líquido? No, estaré necesariamente en la parte del vapor saturado. Así que las condiciones iniciales son las del vapor saturado. Y después me dice que ¿se enfría o se calienta? Bueno, van a la tabla. Se expande, ¿no? Bueno, si se expande, Se calienta. no necesariamente. Pero entonces, lo otro que yo puedo hallar, si yo ya sé, voy a la tabla de vapor sobrecalentado, a cualquiera de las tablas de vapor sobrecalentado que tengan, y se fijan a 400 grados y 1 megapascal, ¿cuál sería el volumen específico que tendrían? Si encima te vas a expandir, ¿qué va a pasar? El volumen específico va a aumentar. O sea que te vas a ir para allá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesitas seguir esta línea y ver a qué volumen llegas. ¿Entendió, chicos, lo que hice? ¿Entendieron? O lo hacemos de vuelta. Yo me mareo con el tema de las tablas. No me voy a acordar qué tablas usaste. Me mareo con el tema de las tablas. Bueno, ¿Se puede aclarar ahí qué tablas usaste? No, acá todavía no sé. Acá yo, para ver si esto estaba en el cambio de estado, me fijé en la tabla de vapor saturado. Es la de Luchetti. La primera. Pero puedes usar cualquiera de las tres, aunque sea, te va a dar una idea. Yo porque en eso no hay que cambiar a bar ni nada, está en Claro, Pascal, en fin. acá entonces tenés el volumen específico y acá tenés la temperatura. Y acá tenés, y te dice que tenés un proceso isobárico. Por lo tanto, marcás una isobara, no importa. Marcás una isobara y te queda ahí. ¿Está bien? Esta isobara es una isobara de serían 1000 kilopascales o 1 megapascal, no importa, es lo mismo. Entonces, lo que te dice es, estás en esa isobara y yo quiero saber si estoy trabajando acá, si el vapor tiene título o no tiene título. ¿Está bien? Si está en este lado tiene título, si está en este lado o este lado no tiene título. Entonces, yo voy a la tabla con este valor. ¿Y cuál será la temperatura de cambio de estado? ¿Dónde está? No la lea. Decime acá, ¿cómo veo la temperatura gráficamente? Está Ahí. Es donde queda quieta, ¿no? Acá. Esta es la temperatura de saturación, digamos. Si esta la tomo si esta la tomo como presión de saturación, esta será la temperatura de saturación. Ahora me dice que la temperatura de saturación era aproximadamente 180 grados, aproximadamente. Te dice la tabla. Cuando entras con esta presión, te dice que la temperatura esta, ni esta, ni esta, ni esta, esta, es 180. Pero te dice que vos estás trabajando a 400. Si estás trabajando a 400 grados, ¿es posible que sea líquido? No, porque te vas a juntar recién acá. ¿Está bien?
Por lo tanto, este vapor, si además, este es el inicial, el volumen inicial, si además lo expandís, o sea que vas a un volumen final más alto, necesariamente, y es isotérmico, es isobárico, o sea que seguís por acá, necesariamente estás en vapor sobrecalentado. O sea que vas a trabajar en la tabla de vapor sobrecalentado. Ya sabes que el título de vapor no tiene sentido. Porque acá no hay mezcla de líquido y vapor. Acá es solamente vapor. De volumen final es de 4,34. Claro, entonces vos con este, ¿qué datos te da? Disculpame. Sería, el Ah, punto este serían 400, creo. 400 está acá. No, el volumen inicial creo que es el de 133,6. Bueno, vos con esta temperatura, con 400, y con esta presión vas a la tabla de valor sobrecalentado y sacás este volumen, que es el inicial. ¿Cuánto es? Tengo. Ahí está, acá tenés razón. Es en 1000 pascales. A ver, bueno, 0,306. Sí, no, es que estaba mirando. 0,306 Estaba mirando para metro cúbico sobre kilo. Y entonces te dice que se expande ¿hasta cuándo? Y doble. Se expande al doble. ¿Cuánto es el doble de esto? 0,612. ¿No? Metro cúbico. Entonces, ¿cómo saco yo la presión de acá? ¿Cómo saco? ¿Qué me está pidiendo? La temperatura, la presión, ¿qué me está pidiendo de dato final? La temperatura final. Entonces, con estos 1000 megapascales, en la tabla de 1000 megapascales, busco este volumen. ¿Se entiende? En vez de buscar en la columna de la presión, busco en la columna del volumen y busco este. Cuando lo encuentro, la misma tabla me va a dar el valor de la temperatura. No sale exacto. Bueno, si no sale exacto, sabe interpolar. Pero no me importa que interpole. Ahora después vemos cómo se interpola. ¿Cómo? con el volumen final, que es el de 0,6, nos fijamos. Te vas. ¿Viste cómo son las tablas de vapor saturado? Que hay una tablita para cada presión. Sí. Entrás a la tabla de esta presión. Buscás en la tabla este volumen. ¿Está bien? Sí. Y lees en el renglón de ese volumen cuánto es la temperatura. Bueno, chicos, por hoy es suficiente. Lo que les voy a decir es sigan intentando con estos problemas, traten de traerlos más o menos caminados. Y bueno, las tablas, por favor, a partir de ahora las vamos a tener que tener impresas. Con un montón de hojas, yo sé todo lo incómodo que es, pero es mejor así. Y bueno, la clase que viene ya vamos a empezar con máquinas térmicas y ciclos, que es la parte más gruesa de la materia. Así que esto lo tenemos que tener claro cómo manejarlo, porque después los ciclos se trabajan sobre diagramas. Alguien ya habla de los principios de la termodinámica. ¿Hasta ahí sería para el primer parcial? Ahí es el primer principio.
Las teorías van a ver que van a ser todas teorías muy cortitas. Acá lo que importa es una serie de ejercicios. Ya, TP1 y TP2. TP1 y TP2 son los que entran en el parcial. Y no sé si el TP2 entra todo, después veremos hasta dónde llegamos la semana que viene. No, tengo la cabeza. Las primeras Sí, y ahora yo estoy. Sí. Y segundo clase la primera por eso escribir a la segunda afuera de la comparación. Acá teníamos. Sí. Bueno, decía. Que se clava por ahí con la comisión de escuela, después la temperatura del volumen, en cambio, la ropa adentro, eso es una idea. Igual que va a ser como lo mismo. Pero bueno, se cruza la misma. Sí, porque el especialista como que tiene puede vivir en kilopascal de chef. Todos. No, todos. Ah, mira, justo lo que estaba escribiendo. Ya habrá saturado. Líquido saturado. Izquierda. Sí. Y otro bajo saturado. La derecha. Ah, ya. Otra vez el cambio de estado. Es como que tiene un líquido que está a punto de volverse vapor en la curva. Entonces se empieza a volver líquido con vapor adentro. Después se pasa todo el vapor. El vapor que está a punto de volverse líquido. Claro. Y después de la derecha vapor que ya está sobrecalentado, que si le baja temperatura no va a volverse líquido, está sobrecalentado. Ah, muchísimas gracias. Yo, pues, sí, al principio agarrar la tabla fue medio raro, ¿no? No había procesado. Ah, 132 páginas. Sí. Igual no es tan como que agarran la columna que está buscando el valor Sí. y empiezan hasta que vean. Pues, las primeras, no sé, 20 hojas son como del 1 al 1000. Entonces, cuando te hablo de 1000, ya sabes que te toca Claro. contar que estás- Bajito, bueno. Gustaste organizar la profesión que habías pasado, ¿no? Sí. Ah, justo di el final en estos días, porque como hice costos también, Con Germán. con Germán, como estaba haciendo costos, no me dejaron hacer el final con la regla. A mí me pasó, ¿no?
Me quedó previo, pero de buco, el previo de costo. Yo estoy haciendo ciencia de materiales con Germán. Ah, sí. Sí, yo en este no me crucé en ninguna con Germán. Ahí en esta, mate avanzada, investigación operativa. Él está en investigación operativa. Sí, pero en otro horario. Las que hacemos igual, estamos en horario de tiempo. ¿Con quién estás haciendo investigación operativa? Es de barba, punto negro, no me acuerdo el nombre. Es medio bajito. Ah, no, pila bueno. Nada, de nombre sí, no sé. Igual yo no lo conozco bien. Sé que es el más complejo, ¿no? Creo que es el mismo que le das Germán. Ah, bien, bueno. Pero, o eso lo entendí cuando hablamos. Y hoy a la mañana y estaba. Ah, por eso estaba dormida, porque me gustaste a la mañana. Estaba bloqueado. Hasta luego. Ah,